Este video va para los que no les gusta la historia, para que tengan un poquito de más de nociones de lo que es el pueblo de Romita, sobre todo los romitenses y sus vecinos también. Vamos a empezar con 5 datos, digamos que muy digeribles, muy fáciles de aprenderse, para cuando les pregunten más sobre su tierra ya sepan contestar más o menos bien. O bien, al final les voy a dar la fuente para que se informen mejor. ¿Sale? Empecemos con el primer dato. Los primeros habitantes de estas tierras, los que nacimos en el 90 o poquito antes, un poquito después, 91, recordarán un hecho que pues causó conmoción. Me acuerdo que yo estaba en la primaria, había mucha conmoción porque habían encontrado unos osamentas, unos huesos ahí, unos esqueletos, obviamente de gente ya muerta, en el lugar donde se estaba preparando la construcción de lo que hoy es la Casa de la Cultura aquí en Romita. Pues bien, vamos a empezar por ahí. Fueron los primeros habitantes de estas tierras. Eso fue 1500 años antes del florecimiento del Imperio Azteca. Un chingo de tiempo. Pues resulta que estos primeros pobladores de Romita eran de la cultura chupícuara, así como el municipio aquí de Michoacán. Fue en el año de 1995 cuando estaban excavando aquí en la Casa de la Cultura, y señalo porque para allá queda, donde empezaron a escarbar y encontraron estos huesos. Encontraron vasijas, más huesos, cerámica y un chingo de cosas, muchas cosas. Llegó a la conclusión de que esta gente, por su tipo de vida sedentario, practicaba la agricultura, sembraba maíz, frijol, calabaza y chile. Había figuritas de ranas, perros, caña, flores y frutos, figuras humanas, así figuritas que representaban lo que se hacía en aquellos tiempos. Basquetbol, fútbol, béisbol, no, verdad, eso no. Y también se descubrió con los avances científicos modernos que esta persona también hacía del baño. Sí, también hacía del baño allí en la tierrita. ¿Qué? ¿Baños? ¿Baños adentro de la casa? ¡Qué loco! Y también se llegó a la conclusión de que nadie sabe cómo fue que desaparecieron. No hay vestigios de eso. Pudo haber sido la amenaza de imperios más dominantes, invasiones, pudo haber sido alguna plaga, un virus, una enfermedad nueva. Tal vez la tierra ya valía para pura. O a lo mejor prefirieron darse el rol acá con la cultura vecina del norte de León. Entonces la tribu chupícuara desapareció. No hay rastro, no hay vestigios, al menos es lo que explica la fuente, que ahorita les voy a explicar la fuente. Y después, ya en tiempos modernos, bueno, en el clásico, que aquí dice que es el clásico, después de Cristo, tiempos cristianos, llegó una cultura que sufría de bullying. Era una cultura que sufría de bullying por parte de los mixtecas, y estoy hablando de la cultura chichimeca. Que esta palabrita chichimeca no quiere decir otra cosa más que linaje de perro. Ya para si no es bullying, que nos digan a la gente que vivió aquí antes que era descendencia de los perros. Y también podemos mencionar que esta cultura de chichimecas, con todo su linaje de perro, fue la cultura más resistente a las invasiones de los peninsulares, los españoles. Tanto así que fueron denominados como los pueblos aguerridos, los chichimecas, porque son los que se pusieron más bravos a ser conquistados y defendían con más bravura. Y estos, los chichimecas, fueron los últimos habitantes en ocupar este suelo. Antes de nosotros, claro, los mestizos. Además de que, claro, esta cultura chichimeca abarcó gran territorio del estado de Guanajuato. Y con este dato breve acabo el dato número 1. Dato número 2. Romita, chiquita. ¿Quién bautizó a Romita? ¿De dónde salió el nombre? ¿Quién le puso así? Bueno, acerca de esto hay un par de teorías. Podríamos decir que las más importantes y que como que están un poquito más adentrado en el colectivo de la gente de aquí. Y la primera es que Romita, cuando todavía era un pueblito, así, un ranchito pequeño, en lo que ahorita es la calle principal, había una casona con unas señoras chaparritas que vendían sus almuerzos, tenían su puesto de quesadillas, tlacoyos, sus frijolitos, sus papas y lo que había en aquella época, ¿no? Y estas señoras vendían estos almuerzos a los arrieros, los comerciantes que pasaban por aquí, no por nada esa es la calle principal. Y los mexicanos, ya saben cómo somos los mexicanos, que nos gusta poner apodos a todas las personas que conocemos. Resulta que a estos campesinos, a estas señoras que vendían sus almuerzos muy amigablemente ahí en la casona de la calle principal, las llamaron las Romas. Pero por lo mismo de que estaban chaparritas, ¿cómo creen que les quedó? Las Romitas. Y así fue como se les fue conociendo a estos alrededores. Gracias a estas señoras que vendían sus almuerzos y que les hacían las romitas, los campesinos tenían más referencias a por dónde pasar o por dónde ir, sobre todo dónde almorzar. Ándale, Pancho, que ya tengo hambre. Pues yo también, apá, ¿dónde vamos a almorzar? Pues vamos con las romitas, unas quesadillas de tlacoyos, ¿no? Sí. Esa es una teoría. La otra teoría la expresó el arquitecto Rogelio Oliva, que dice que los fundadores de Romita tenían conocimientos de historia universal, sobre todo de Roma, por lo mismo de que fue un imperio muy bien organizado, muy bien planeado y muy bien distribuido. Entonces se dice que Romita está basada en
plano de un antiguo asentamiento romano que se llama Tingad, como se diga. Actualmente este asentamiento se encuentra en el país de Argelia. Si no me equivoco, Argelia está en África. Roma fue muy chingón. Aquí les voy a poner ahorita las comparaciones del plano Tingad y plano de Romita. Estos planos, esta distribución romana estaba también distribuida, valga la redundancia, que tenían sus zonas públicas para el conglomerado social, la zona de comercio. La ciudad estaba dividida por dos ejes que hacían una forma de cruz. A este trazado se le llamaba Decamanus y el Cardo. El Cardo era el que iba de este a oeste y el Decamanus el que venía del norte a sur. O sea, se cruzaban. Lo que viene siendo la Peñaranda, la que viene de la colonia Roma hasta el templo y atrás de él. Y la calle real, la calle principal, la Hidalgo y la Allende, la misma. Pongamos que aquí en Romita el centro de este trazado viene siendo el jardín principal. Es como que ahí donde se cruzan las dos calles principales. Entonces el nombre podría derivarse de Romita por parte de Roma, pero no de Roma exactamente, porque muchos dicen que viene de una ciudad italiana, pero el arquitecto Oliva señala que fue el asentamiento Tingad en Argelia. Y la verdad, si se pueden checar bien, sí tiene muy parecido. Aunque también es muy probable que los fundadores hayan basado en las viejas ordenanzas españolas de 1573, las cuales establecían determinados diseños para los asentamientos humanos y la construcción de nuevas villas y poblados. Estas fueron las teorías del nombre de Romita. Ahora vamos al punto número 3. Bueno, el tercer dato que aquí les voy a contar es ¿cuándo nació Romita? Bueno, aquí la pequeña historia, para no ser tan largo el asunto, es que en 1826, como yo me di cuenta que muchos ya saben, bueno, yo no sabía, don Pascual Peñaranda hizo una donación de sus tierras que eran parte de aquí de la hacienda de La Laja, que la verdad no sé dónde está, junto con algunos propietarios de las haciendas. Querían independizarse de la cabecera, que era Silao, aquí el vecino de por allá. Entonces estos señores para esta fecha ya estaban pensando en independizarse de allá. Donaron sus terrenos y para 1832, el 29 de abril, se decretaron estas tierras como independientes de la cabecera Silao y ya había nacido un pueblo que se llamó Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, Romita de Lisiaga. En el siguiente video les hablaré un poquito de Lisiaga. Y por aquellas fechas, si recordarán, eran tiempos post-independencia, 1836. Pues había bastante inseguridad, violencia, no había mucho progreso. Aún así Romita estaba prosperando, digamos, por decirlo así, ¿no? Empezaban a hacer unas casitas, y las que ya estaban. Había mucho pillaje y bandolerismo. Entonces llegó un señor que se llamaba Stanislao. ¿Qué nombrecitos de aquellos tiempos? Es don Stanislao Arredondo, que fue el que puso un poquito en orden las cosas por aquellos tiempos. Y se puede decir que suprimió el bandidaje. Y 84 años después, ya había pasado la independencia, ya hasta había pasado la Revolución Mexicana. El pueblo de Romita, que era un pueblito, quería subir de rango, quería hacerse mayor, quería convertirse en una villa. Y lo logró. El decreto que señala Romita como villa y ya no como pueblos fue hecho en el 28 de febrero de 1916. Mi abuelito tenía 10 años. Bueno, ese es el dato que se ha recuperado porque durante la revolución los villistas aquí en Romita hicieron su desmadre, como me imagino en todos lados, y quemaron los archivos del pueblo. Entonces me imagino que este dato como que sobrevivió así milagrosamente por obra de aquí del sacerdote Almorrosta. Y es el dato con el que contamos y en el que la historia oficial se basa. Pero no crean que los quedamos ahí. Está bien que las ciudades vecinas digan que Romita es un ranchito, que es una pequeña comunidad. Hay quienes dicen que Romita es una colonia de Silao, pero lo que no saben es que Silao es la colonia de León. No, señores, Romita evolucionó, se convirtió en una ciudad de Romita. Y aunque no se lo crean, sí es una ciudad. Y según esto fue por las gestiones del presidente municipal de en aquellos tiempos, don Jesús Flores Estrada, por las que... Sí, las gestiones del presidente Jesús Flores Estrada pues rindieron frutos, porque el 20 de junio de 1970, apenas se lo vi para que puedan decirles, el 20 de julio de 1970, Romita se elevaba del rango de villa a ciudad. Ya no éramos ciudadanos de segunda, éramos ciudadanos pues de una ciudad. Había infraestructura, calles pavimentadas, sistema de agua de potable y alcantarillado, drenaje, banquetas, servicios de correo, telégrafos y ya había llegado el servicio telefónico. Para aquellos tiempos se estaba construyendo el mercado que se llamaba Benito Juárez y también se estaba construyendo el rastro municipal. Y así es como ha ido evolucionando a grosso modo lo que es ahorita la ciudad de Romita. Bueno, el dato 4, bueno, que más como dato es un relato que siempre que lo leo pues
me deja aquí con un nudito en la garganta, ¿no? La crueldad a la que puede llegar a usarse cuando se tiene poder. Y esto fue lo que pasó con el relato de los colgados del jardín. Esto pasó terminando la Revolución Mexicana. Todavía había mucho alboroto, mucho desorden aquí en Romita, que se andaban repartiendo las tierras, que las mejores tierras los tenían los porfirianos o los porfiristas. Luego les seguían las tierras de los generales, la gente allegada a ellos, en fin. Total, que a los pobres siempre les tocaba lo peor. Puro pedregal, pura tierra infértil, cerros pelones. Y pues claro, había descontento, había pobreza. Y claro, también había mucha hambre, había necesidad. Hacía falta un poquito más de infraestructura para poder mover lo que era aquí las tierras. Esto era en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, me imagino que por ahí de la década de los 30. Entonces se dice que con estas circunstancias pues incrementó el bandolerismo. Había un grupo de hombres, de personas, bandoleros, que llegaban a las casas por las noches y se robaban todo lo que había. Esta banda de bandoleros fue llamada los nocheros. Claro, atacaban de noche. Llegaban con machetes, los mejores traían pistolas, dagas, ranchetes, verduguillos, resorteras, hondas. Ah, no, verdad, eso ya no. Llegaban en la noche, hacían su desmadre. Se robaban los frijolitos de la cocina, se robaban las cobijitas, lo que fuera. Y seguramente, como ustedes ya habrán escuchado, también se llevaban a las mujeres. Por eso muchos señores las escondían en los pozos. Bueno, no en los pozos, hacían hoyitos en las paredes de los pozos y ahí las metían. No, pues imagínate que también se ven a tu mujer, pues ahí está bien jodido ya, hermano. Y pues los dueños de estas casas no se podían defender, y si se defendían, suelo, papá, pues los mataban, ¿no? Y esto ocurrió así muchas veces, muchas noches, durante mucho tiempo. La gente rica sí se podía defender, hacían torrecillas arriba de sus casas y desde allí les disparaban. Otra gente de una edad ya se había ido asilado con todo y sus cositas a vivir para allá, porque ya había más presencia de los federales, por lo tanto más seguridad contra el bandolerismo, nada más. Y por aquel tiempo aquí se había estacionado un general que se llamaba Francisco Murguía, que le decían el héroe de León. Se había estacionado aquí con miles de soldados. Este Murguía mandó a un coronel que se llamaba Nicasio Jurado, para calmar las cosas. Total, un domingo muy temprano llega este coronel con sus hombres. Ya se sabía de qué ranchos eran los nocheros, se sabía qué caminos asaltaban, en fin, ya se sabía cómo atrapar a estos pinches bandoleros, ¿no? Entonces llegaron muy de mañana ese domingo, y al salir de misa, estos soldados ya traían a hombres amarrados aquí de los codos, sin sombrero, calzonudos, sí dice, ¿eh? Yo lo dije. Y entonces el coronel dividió a sus sargentos en dos grupos. Uno se iba a quedar en el jardín y el otro se iba a repartir en la calle principal, la calle real. Bueno, pues se dice que estos soldados llevaban cuerdas, riatas y unas escaleras también. Supuestamente estos habían sido los nocheros, pero no eran. Estos cabrones soldaditos agarraban a campesinos comunes y corrientes que estaban ahí tragando moscas y órale, vas. Y los hicieron pasar por los nocheros. Claro que la gente sabía esto, pero no hacía nada. Básicamente era un campesinado. Si te quejabas, así te iba a ir también. Entonces los soldados amarraron las sogas, las cuerdas a los campesinos y los empezaron a colgar en la calle principal y en los frenos del jardín. Es que esto es desconcertante. El coronel Nicasio había matado a campesinos, haciéndolos pasar por bandoleros, y la gente no hizo nada, y al parecer estos soldados no tuvieron ningún remordimiento. Y eso no es todo. Al día siguiente, que bajaron los cuerpos y los amontonaron a un lado del kiosco, que para aquel entonces el kiosco era de adobe con techito de madera, los amontonaron a un lado del kiosco y con sus Mauser los soldados todavía tuvieron la osadía de disparar contra el cráneo de los cuerpos de los campesinos, y que estos nada más tronaban como si fueran calabazas. Bueno, pues los nocheros, los verdaderos nocheros, seguramente se estarán cagando de risa en sus ranchos al ver esta pinche mamada. 5. Bueno, el quinto y último dato de este video es un poquito más agradable y también responde una pregunta que pues nosotros los jóvenes, y me imagino que los más jóvenes también, se han hecho cuando menos una vez al pasar por la Casa de la Cultura. ¿Quién es o quién era Margarita Fernández López? Y digo que porque pasamos por la Casa de la Cultura porque este nombre de esta señora está puesto con letras grandes afuera de la Casa de la Cultura. Digamos que se le pusieron ese nombre a la Casa de la Cultura en su honor. Pero ¿quién fue realmente esta mujer? Pues esta mujer nació en octubre del año de 1900 y tiene en su haber formado por aquellos de los años 20 una banda musical, una orquesta de muchachas, de mujeres, que se llamaba La Típica. Doña Margarita aprendió arte, pero no solo eso, también enseñaba el arte, enseñaba su música, enseñaba a expresar, y por si fuera poco también enseñaba el alfabeto a las personas que pues obviamente que no lo conocían. Doña Margarita había formado varios grupos musicales, y del primer grupo que formó había dos hermanas que se llamaban Domitila y Águeda Juárez. Bueno, ¿y esas qué o qué onda? Pues esas hermanas, después de que Doña Margarita les había enseñado música, despegaron. Bueno, en aquellos tiempos no había aviones de estos. Despegaron.
¿Qué quiero decir? Bueno, que estas dos hermanas, después de que Margarita les enseñó música y se presentaran aquí, pudieron pasar por muchos más escenarios en toda la República. En México DF, se fueron a Francia y otras naciones europeas. Podríamos decir que estas hermanas son las que más alto han llegado en cuestiones artísticas. Pero últimamente se ha visto mucha manifestación artística también en este municipio, así que no nos sorprenda que de vez en cuando ahí nos aparezca un romitense que esté llevando su arte al extranjero. Bueno, ya tiempo después, varios alumnos, varios discípulos, varios pupilos de Doña Margarita formaron grupos musicales a su suerte. Bueno, aquí dice que el Nene García es su grupo, no lo he escuchado yo, espero algún día poder conocerlos. Y es por esto que la Casa de la Cultura lleva el nombre de Margarita Fernández López, por una propuesta que hizo el doctor y escritor Eric Pérez Rodríguez. Doña Margarita Fernández murió en el 2001, hace 13 años. 13 años, ¿cómo pasa el tiempo? Pero dejó su legado artístico muy bien asentado. Hay muchísimas bandas, y a mí en lo personal no me gustan las bandas de viento. Yo aprendí inglés en la Casa de la Cultura. Había un taller que se llamaba Alas y Raíces, también lo tomé, muy interesante. Te explayabas así bien perro. Y siempre me quedé con las ganas de aprender piano, pero mi madre ya no me inscribió, yo era un mocoso, no pude yo solo. Así que ese fue el legado de Doña Margarita Fernández López. Bueno, con estos 5 datos sobre Romita termino la primera parte de esta serie de videos que tengo pensado hacer, si es que va bien, para informar tanto ustedes como yo mismo, porque yo también estoy aprendiendo muchas cosas. Ah, por cierto, esta es la fuente, son los libros del licenciado Bedia Estrada, se llaman Ecos de lejanas voces, crónicas romitenses de tiempos idos. Aquí estoy yo viendo muchos datos interesantes y curiosos. Lo pueden adquirir, creo que lo vende ahí en su despacho en el Alto, en la calle del Alto. Bueno, espero que les haya gustado y próximamente voy a tener otras cositas más interesantes sobre estas cosas, sobre estos asuntos locales. Sale, puedes compartir, puedes comentar, suscribirte si quieres, es gratis, no cobro. Y nos vemos en el siguiente video. Espero sea una parte 2, una parte 3 y las que sean necesarias. Bien, sale, bye.